Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes de la 7ª semana del tiempo de Pascua. Ascensión Yaguarecoma esta semana nos prepara para la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 del 1 al 8. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿cuándo ustedes abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo: Juan Bautista bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Queridos amigos, aquí entonces el agua San Juan Bautista en el río Jordán, pero ahora dice la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. ¿Qué significa todo esto, queridos amigos? Esta comunidad cristiana, pero que tiene que dar un paso importante, el Alter Christi. Es decir, con la ascensión de ayer que hemos celebrado, nos indicó que el Señor se fue, pero para enviar justamente al Espíritu Santo, que tiene que trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque con Ana ñandegina la yeya potraina, Shahama o uta vende a pitebe allá peñan de yara pitumarangatú, nosotros le vamos a enviar, el Padre le va a enviar. Y la venida del Espíritu Santo significa teológicamente para nosotros como hablar de una encarnación de Dios Espíritu Santo en la comunidad. Si nosotros queremos una familia buena, una nación buena, una iglesia que vale la pena, una casa y un hogar donde exista armonía, valores y principios de Dios, tenemos que encarnar ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Eso quiere decir la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Eso quiere decir la venida del Espíritu Santo a nuestra propia comunidad. Jaupe beñande entonces ñañe punutaña pues no dice yo que fuera. Upe beñande ya pota jina peñande yara jirurea ñande. Upe beñande ya pota jina peñande yara. Un maiteu y vema lleva o ereco en el plan de salvación como transformación del mundo, como transformación de la sociedad. Sacarnos del pecado original, Adán y Eva, es justamente cuando nosotros dejamos que trabaje el Espíritu Santo ahora en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Y por eso que existe aquí, que en cuanto Juan bautizaba simplemente, dice, con el bautismo de penitencia, ahora, queridos amigos, no va a ser más simplemente penitencia. ¿Qué va a ser para nosotros? Ahora va a ser accionar la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra comunidad, que se compromete a cambiar las estructuras de pecado. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.